al que será el último webinar de Perseo, organizado desde Perseo para profesionales de empresas y entidades, que tiene por título pues, Superando la discriminación en el mundo laboral, que contamos con la colaboración de Ana Jiménez Alfaro Martínez, que ya, bueno, ya es colaborado bastante con nosotros y te estamos muy agradecidos y agradecidas, que ella es abogada, investigadora y docente en la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia y es responsable de sostenibilidad e igualdad en Benfix. Y bueno, la sesión se repartirá un poco en dos partes. La primera parte de la sesión, Ana nos pondrá en contexto sobre el marco legal de las obligaciones de las empresas en referencia a la Ley 1522 de Igualdad y No Discriminación. Y en la segunda parte veremos desde Perseo, ¿no? Pues algunos ejemplos de los principales motivos de discriminación en el entorno laboral y también os compartiremos, como ya estaba avanzando ahora un poco Ana, ¿no? Esta herramienta, ¿no? que hemos creado desde el programa para acompañar a las empresas a conocer pues, su salud laboral en materia de discriminación. Así que nada, Ana, cuando quieras. Todo mío, ¿no? Sí, Venga, bueno, si hay dudas o lo que sea, las podéis escribir por el chat, lo iremos comentando, pero bueno, al final de la sesión sí que dejaremos un espacio para resolver dudas. Y todo perfecto. tuyo. Venga, muchas gracias. Nada, agradeceros a vosotras. Para mí es un placer trabajar con vosotros, con vosotras y creo mucho en vuestra herramienta que ahora les pondrás tú al final de esta intro que voy a hacer, ¿no? Para abordar el escenario que existe, ¿no? En materia de discriminación, de igualdad y discriminación. Lo primero, intentaré transmitir sin sesgos, los sesgos inconscientes, como tú los comentarás, existen. Voy a intentar transmitir sin ningún tipo de sesgo ideológico. Ya sabemos que está muy instrumentalizado, está muy politizado, ¿no? Cualquier política de inclusión y demás. Ahí vamos a centrarnos en datos objetivos, o voy a intentar centrarme en datos objetivos, sobre todo. Trabajamos cuando hablo en plural, hablo de Benefits y hablo de la cátedra de RSC de la Universidad de Murcia. Trabajamos con datos, con estadísticas europeas y procuramos la mayor objetividad posible. El título de la ponencia voy a intentar cerrarla en media hora. Tengo aquí el cronómetro, Yolanda, y bueno, ya sé que me dejas que me extienda un poquito, procuraré no extenderme. Superando la discriminación en el mundo laboral. Os comento lo que vamos a ver. Vamos a empezar viendo, no voy a aburriros, con leyes, marco legal en igualdad y no discriminación. El concepto de igualdad, ya sabemos que siempre que se habla de igualdad, parece que históricamente hemos estado hablando de igualdad siempre de hombres y mujeres, ¿no? Últimamente yo creo que está en la agenda LGTBI, el colectivo LGTBI, cuando hablamos de igualdad, sigue estando como centrado en la parte, ¿no? La parte de género, que es un motivo de discriminación, el sexo, pero no es el único, hay otros. Entonces vamos a ver el marco legal que existe en igualdad y no discriminación, pero voy a intentar quitar todo el matiz más técnico y más legal, aunque sea abogada de origen. Luego vamos a ver la diferencia fundamental entre igualdad formal e igualdad real para entender la necesidad de este tipo de políticas. Es fundamental tener claro estas dos vertientes de la igualdad, la formal y la real. Luego la discriminación hay dos tipos, la directa y la indirecta. Son otros conceptos para mí fundamentales para poder entender todas las políticas que hay que llevar a cabo. Europa nos dice que hay que poner el foco ahora en la discriminación indirecta, porque una discriminación directa es totalmente visible y censurable, ¿no? Luego vamos a ver dos conceptos, diversidad y discriminación. Todo esto de verdad lo voy a hacer bastante rápido y luego, como habrá un turno de preguntas, pues cualquier duda o cualquier ampliación que queráis, quedo a disposición. Veremos los tipos de discriminación y las acciones positivas, las mal llamadas acciones de discriminación positiva, ahora ya se llaman acciones positivas, que son claves para alcanzar la igualdad.
son una de las herramientas. Otra es la que vais a presentar, pero dentro de la herramienta que vais a presentar es necesario utilizar acciones positivas para que esos sesgos inconscientes puedan ser superados, ¿no? Porque con una regulación directa a lo mejor pues no se superan esos sesgos, ¿no? Ahora veremos qué es eso. Y por último, pues unos conceptos clave en materia de diversidad para saber estas palabras nuevas, ¿no? Que tenemos ahora en el... A mí me han costado en algunos campos, por ejemplo, en el colectivo LGTBI, yo estaba muy verde porque quizá mi trabajo fundamental ha sido en género y sexo, entonces he tenido que actualizarme mucho en los conceptos clave relacionados con el colectivo LGTBI. Bueno, empezamos, marco legal, empezamos con el sexo-género. La primera ley que se promulgó en materia de igualdad, vamos a hablar de España, fue la famosa Ley de Igualdad, que es una ley código, la 3/2007. ¿Vale? Para que veáis que desde el 2007 hasta la fecha, pues se ha hecho hasta el 2019, fue la primera reforma de esta ley porque se quedó en un cajón, en el olvido, y desde el 2019 ha empezado a tener cierto empujón, pero fijaros, desde el 2007 a 2019 estamos hablando de 7, 8, de 12 años, ¿no? O sea, tardamos 12 años en volver a empujarlo. Y cuando empezamos a regular la igualdad, la empezamos a regular entre hombres y mujeres, ¿no? Como si fuera eh, centrado como en ese único motivo de discriminación. Si seguimos se amplía a todas las causas en el año 2022, en el 2022, con la ley 15 de 2022, que es la que ha comentado Yolanda al principio de la presentación, ¿no? Que es la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. Aquí ya se amplía a todas las causas. De hecho, se centra en las 6 causas europeas, incorpora la serológica y por enfermedad, la porofobia, y es cláusula abierta, es decir, la ley dice, oye, y más causas, partimos de estas 6 europeas, nosotros incorporamos estas en la ley y las causas que tengan que venir, ¿no? Ahora las veremos. De esta ley, para mí es muy importante destacar el artículo 25, que nos habla de las medidas de protección y reparación frente a la discriminación, que la ley establece que obliga a la aplicación de métodos o instrumentos suficientes para detectar estas discriminaciones, adoptar medidas preventivas y la articulación de medidas adecuadas para cesar las situaciones discriminatorias. Aquí es donde era el primer guiño, Yolanda, que te comentaba, la herramienta que tenéis en Perseo, ¿no? Dar cumplimiento a este Total. artículo 25. Es decir, es una con vuestro autodiagnóstico conseguir decir, bueno, voy a articular medidas para em, detectar. Lo primero es que tengo que hacer una radiografía, una foto de cómo estoy y ver qué medidas puedo adoptar para prevenirlas, esta discriminación y para que una vez que se ha cometido, para ver cómo puedo hacer para que cese, ¿no? esta situación. Y luego otro artículo importante de esta ley sería el 48, las sanciones, porque las multas irán de 300 a 500.000 euros. ¿Vale? El artículo 48 es importante que las empresas lo tengan en cuenta, decir, oye, es que si no garantizo un espacio de libertad, de no discriminación, de igualdad y no discriminación, en donde em, no quepa la posibilidad de que mi empresa sea cómplice, por así decirlo, de una situación de discriminación, pues me puede caer una multa de 500.000. Importante, ¿no? A ver, es que le estoy dando más. Y luego ya la última es concretamente referida a la orientación sexual, ¿no? La ley famosa LGTBI, que es la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. ¿Vale? Aquí esta ley la pasaremos por encima, pero vamos a ver algunos de los conceptos. Esto es el marco legal español.
Derivado de estas leyes, de la Ley de Igualdad de Género, pues tenemos los reales decretos que regulan los planes de igualdad, que han estado tan en la agenda en la agenda pública, ¿no? Tenemos también la ley del solo sí es sí, más allá de la parte que derogaron, ¿no? Que referido a la excarcelación o atenuación de penas a los presos eh, de, mm, de violencia sexual, pues está el tema del acoso, ¿no? De dar cumplimiento al convenio 190 de la OIT, en donde pues el acoso, vale, esa es la ley, solo sí es sí, bueno, que hay otras leyes y el Real Decreto. ¿Qué ocurre a nivel mundial? Pues a nivel mundial tenemos fundamental los ODS, los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que van destinados principalmente a alcanzar tres cosas: acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y combatir el cambio climático. Entonces la ONU nos dice, tenemos 17 objetivos, ¿vale? Y cada uno tiene una serie de metas, que no los he traído, 169 metas repartidos en estos 17 objetivos. Uno de los objetivos que lo veo muy importante sería el 17, alianzas para lograr los objetivos, que sería el programa vuestro, establecer una alianza, ¿no? Desde la fundación con las empresas para alcanzar qué objetivo de los que hay aquí, la reducción de las desigualdades, ¿no? Tenemos el objetivo número 10 y vinculado con el 5, que es específico de género y sexo. Luego tenemos también, por ejemplo, en educación, tenemos distintos, ¿vale? Quizás estos sean los más destacables. El A 8 el nivel del trabajo también, trabajo perdona. digno, sí. Sí, Sí, pero yo creo que quitando agua y bueno, en casi todo, porque en salud y bienestar también podría tener cierta vinculación, ¿no? Educación de total. calidad, la igualdad, trabajo decente y crecimiento económico, son los que se mencionan siempre en las leyes, ¿no? Panorama europeo, lo que hemos comentado antes, los motivos de discriminación según Europa, pues tenemos la raza, la discapacidad, la edad, el famoso edadismo o diferencia intergeneracional, como según se llamen, la religión, las creencias, la orientación sexual y el sexo. A estos 6 motivos, la ley incorpora el serológico. Yolanda, espérate, los tengo aquí. Bueno, da igual. Los amplía y es un número abierto, no es un número cerrado, ¿vale? Sí, la Podemos. lengua, identidad Lengua, sí, sexual, expresión de género y situación socioeconómica. Y estado seriológico. sí. Sí, no sé si alguno más. Ahora, más allá de lo que me obligue la ley, de este compromiso europeo, de este compromiso mundial, ¿no? Que no es obligatorio, porque obligatoria en España tú dices, vale, yo no tengo el compromiso, me da igual la ONU y los ODS, me da igual Europa. eh, mm, ¿Qué sanción hay que pagar? Tal, vale. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir voy a no discriminar dentro de mi entorno laboral, ¿no? Por lo tanto, más allá de la obligatoriedad legal, perdonar, no sé, vamos a ver por qué no discriminar, ¿no? Pues hay ventajas en en las relaciones que mantengamos como empresa con la administración pública. La ley de contratos del sector público prevé la incorporación de criterios sociales para incentivar a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable. ¿Esto qué significa? Pues que yo, si no cumplo con la ley, tengo limitaciones a la hora de contratar o de participar en licitaciones públicas. También tengo una imposibilidad de las bonificaciones y reducciones en las cuotas de la seguridad social. Es decir, si yo no cumplo con la ley o tengo un expediente, pues a lo mejor no voy a poder bonificarme o reducir cuotas. Y también imposibilidad, no puedo recibir ayudas ni subvenciones públicas. Hay veces que te lo piden
para participar en una subvención, tú no tienes obligación, por ejemplo, de tener un plan de igualdad, pero te dicen, oye, si tienes, yo para darte esta ayuda, quiero que tú tengas, o sea, exijo que tengas un plan de igualdad, ¿vale? Por lo menos garantizar con qué, pues con un, yo creo que vuestra herramienta sería es un instrumento suficiente que garantice la, la no discriminación. Y también sería un elemento de calidad y RSC, es decir, más allá que me obligue la ley, pues oye, optimizo recursos humanos, aumentando la productividad. Todo esto está estudiado por los expertos en recursos humanos, sobre todo todos vienen de Estados Unidos, ¿no? Mejora el clima, aumenta motivación y compromiso, retiene talento, que es una bueno, fideliza el talento, ¿no? Que queda mejor que retener, que es lo que dicen. Lo que pasa es que, bueno, se utiliza el término o el verbo retener. Y por otra parte, en el otro bloque mejora la reputación, atrae nuevos clientes o mercados, fidelizas y das una imagen corporativa positiva y de prestigio. Ahora bien, es necesaria en la Constitución, en nuestra Carta Magna. Aquí viene el concepto, la diferencia entre igualdad formal y real. ¿Por qué hay que regular específicamente si tenemos la Carta Magna, la Constitución Española del 78? En el artículo 1 habla de la igualdad como valor. El artículo 14 famoso es todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Por lo tanto, porque hay que regularlo específicamente, ¿no? O sea, os invito a una reflexión. Aquí es donde damos el salto y vemos la diferencia entre la igualdad formal, es decir, la legal, la que se recoge en las leyes, en la Carta Magna, y la real, la formal y la real, ¿no? La igualdad formal o jurídica de la Constitución fue necesaria. Antes, cuando yo estudié Derecho, yo ya estudié la Constitución española, pero en la facultad se comentaban las leyes fundamentales de Franco, en donde pues la mujer, o sea, era tremendo, ¿no? Esa situación de discriminación, sobre todo respecto a la mujer, ¿no? Entonces esa legislación preconstitucional con la Constitución desapareció. Tú no puedes tratar de forma diferente a dos personas, ¿no? Ahora bien, esta igualdad formal sigue siendo necesaria hoy en día, pero tenemos que dar un paso más porque se ha visto que es insuficiente. Entonces, ese paso más sería alcanzar la igualdad real o material. ¿Vale? Con independencia de cualquier causa de discriminación. Por lo tanto, son necesarias estas leyes específicas que nos hablan de igualdad para determinados colectivos. ¿Qué nos dice Europa? Europa nos dice que en los últimos años ha habido bastante avance y es una realidad y nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas del mundo podemos ver que ha habido bastante avance, sobre todo en nuestro país si nos centramos. Pero dice Europa que aunque las actitudes están cambiando, siguen existiendo desigualdades entre las personas, especialmente en el mercado laboral. Estos sesgos inconscientes de los que nos va a hablar Yolanda, ¿verdad, Yolanda? Entonces, la generación actual no es inmune a los estereotipos preconcebidos y a las disparidades entre las personas por distintos motivos. Esto es lo que nos alerta Europa, nos dice, oye, vale, muy bien, ok, se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por avanzar. Ya hay aquí una discriminación sutil o indirecta, como ahora vamos a ver. Por lo tanto, nos dice que tenemos que poner el foco en la discriminación indirecta, porque la directa pues se trata de una persona menos favorablemente, es clara, es explícita, es fácil de detectar y aparte cualquier comportamiento discriminatorio directo es sancionado por ley. Es decir, tú como eres africano o eres mujer o te falta un brazo, vas a cobrar 200 euros menos que la otra persona. Eso es una discriminación directa. En el tema del salario se puede percibir de forma más gráfica, ¿no? Por lo tanto, la discriminación directa tú la detectas enseguida y no se permite en nuestro ordenamiento. Ahora, el foco lo tenemos que poner en la indirecta. ¿La indirecta cuál es? Pues la indirecta es que la disposición aparentemente es neutra, pero
aunque sea neutra, pone a una persona en una posición de desventaja con respecto a otras personas, ¿vale? Por lo tanto, no es visible porque es neutra, es sutil. Y dicen que son de carácter estructural, ¿no? Estos comportamientos discriminatorios indirectos. Eso quiere decir que se realizan de forma automática debido a la socialización, ¿vale? A estos sesgos inconscientes. Y no tienen por qué ser intencionales. Es decir, tú no tienes intención de discriminar, pero realmente estás discriminando, ¿vale? Se puede detectar difícilmente porque no se puede detectar por las actitudes y por el comportamiento, sino porque por los efectos. Hay que poner el foco en el efecto, no en el comportamiento. Es decir, es una disposición que tiene el efecto de discriminar. Por ejemplo, si seguimos con el área de retribuciones, sería la famosa brecha salarial, mal llamada brecha salarial, que es una brecha retributiva, que es una diferencia de retribución entre hombres y mujeres. Aparentemente es neutra, evidentemente ni es intencional, ni yo, ni de forma directa estoy discriminando a la mujer, pero la realidad es que la mujer cobra menos, ¿vale? ¿Por qué? Pues un ejemplo sería los complementos, hay que poner mucho el foco en los complementos salariales. Voy a poner un ejemplo burdo para entender la diferencia entre una discriminación retributiva, que eso sí que es sancionada por ley, es decir, tú como eres mujer te voy a pagar 100 euros menos. Eso no se puede, eso es una discriminación retributiva, ¿vale? Por razón de sexo. Y la brecha retributiva sería la brecha salarial en neutra, es decir, yo no te pago menos por ser mujer. Ahora, el complemento salarial que perciben las mujeres en esta empresa es inferior al que perciben los varones. Yo vi una brecha, para entender la brecha salarial, yo la vi claramente en una empresa que le hicimos el plan de igualdad, que era de pinturas, en donde en la cinta de donde elaboraban las pinturas, los peritos eran todos varones, no había mujeres, y había unos barnices para las pinturas que eran tremendamente tóxicos, y entonces ellos tenían un sueldo base como perito, como manipulador de las pinturas, de imaginaros 500 euros, y un complemento salarial de 100 euros por toxicidad y peligrosidad. El personal de limpieza eran todo mujeres, eran operarias igual que los operarios de las pinturas, es decir, tenían la misma categoría profesional, del mismo valor. Ahí entra en juego el trabajo, el concepto de trabajo de igual valor, en donde ellas manejan lejías y amoníacos y productos más tóxicos incluso que los barnices de las pinturas, pero no tenían ningún complemento salarial. La empresa tenía, bueno, aplicaban convenio colectivo, ahí el trabajo lo tendrán que hacer sindicatos, bueno, en la negociación colectiva. ¿Qué ocurre? Que nosotros socialmente, o sea, el hecho, yo no quiero discriminar a que las mujeres cobren menos en esta empresa, ¿vale? Pero socialmente manejar lejía y amoníaco, como históricamente la hemos manejado nuestras madres, abuelas y demás, y mujeres en las familias, no, nunca he tenido ningún problema, por lo tanto no tengo inconveniente en utilizarlo, no, no lo veo peligroso. En cambio, los barnices, madre mía, ahí van con guantes, con mascarillas, con historias, y las mujeres de la limpieza no. Seguimos, la diversidad y discriminación. Las personas no somos iguales, eso yo creo que lo tenemos todo el mundo claro, ¿no? Estamos situados de manera diferente en la sociedad. Es decir, hay una diversidad por raza, religión, orientación sexual, por edad, etcétera. Pero esta diferencia no debe implicar necesariamente desigualdad o discriminación. Hay diferencias que son necesarias y están justificadas, pero no deberían implicar necesariamente la desigualdad o la discriminación. Aquí entra en juego otro concepto de mayor peso conceptual, que es la equidad, que implica el reconocimiento de la diferencia sobre la base de la igualdad.
Esta es una frase que es compleja, a mí me costó mucho razonarla, pero creo que es importante que nos la grabemos a fuego, ¿vale? La equidad implica reconocer que somos diferentes, pero siempre sobre la base de una igualdad. La diversidad siempre va a ser positiva, mientras que la discriminación siempre va a ser negativa. He traído el dibujito este famoso del partido de béisbol, en donde vemos una foto, una situación de equality, de igualdad, en donde, pues para poder ver el partido de béisbol, tres personas con tres alturas diferentes se les da un cajón. Al alto le da igual, porque lo ve exactamente igual con o sin cajón. Al mediano le viene bien y al bajito no le sirve para nada. En una situación de equidad, el alto no recibiría ningún cajón, el mediano recibiría su cajón, mientras que el bajito habría que darle dos cajones para que pueda ver el partido. Este escenario de equidad es muy, yo lo veo muy utópico, ¿no? Si nos podemos imaginar alguna situación de equidad, por ejemplo, en las ayudas sociales, mira la que se está montando, darle más a quien más lo necesita. Oye, no, yo quiero mi parte, ¿no? O sea, es complejo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el alto, pues cuántas veces diría, o sea, nos podemos imaginar el alto, que lo hemos visto en nuestra sociedad, y decir, oye, yo quiero mi cajón, no lo necesito para ver el partido, pero es mío y me corresponde, que yo pago mis impuestos como todo el mundo. Así que darme mi cajón, y ya veré qué hago con mi cajón, pero lo quiero. Igual lo vendo, que lo regalo o que lo utilizo de mesa, pero quiero mi cajón, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Los tipos de discriminación. Hemos visto la discriminación directa e indirecta y qué tipos de discriminación que están recogidos en la ley. La múltiple es la suma, sumamos. Venga, pues edad, o sea, más de 50, mujer sin brazo, negra y lesbiana. Pues ahí estamos sumando una serie de motivos de discriminación, pero la compleja sería la discriminación interseccional. La discriminación interseccional nos dice que la suma de todos los motivos de discriminación da un resultado diferente a la suma real. Es decir, que esto se estudió en la población, los americanos, como siempre, empezó la interseccionalidad en el colectivo afroamericano, y en España o en Europa se estudia mucho con el colectivo gitano, ¿vale? Que la mujer gitana tiene un motivo de discriminación que no es la suma del pueblo gitano y la mujer. Eso empezó en Estados Unidos. Era lo denunció una mujer que la habían contratado en una empresa de automoción, era negra, entonces ella habló de que no la promocionaban por ser mujer negra, entonces la empresa arguía que, vale, nosotros contratamos a negros, por lo tanto no discriminamos por ser negro, y contratamos a mujeres y no discriminamos por ser mujer, pero estaban en otro tipo, en un puesto base o en otro departamento, ¿no? Y al final ella habló de un concepto nuevo que no era la suma, ok, tú contratas negros, ok, tú contratas mujeres, pero a mí me has discriminado sumando las dos por un motivo concreto, ¿vale? De discriminación. Luego está la discriminación por asociación, que yo creo que esta no es familiar para todo el mundo, ¿no? Cuando tú ves a una persona a lo mejor y te agarras el bolso y sabemos de qué raza estoy hablando, ¿no? Y lo agarras, pues estoy asociando que esta persona, por ser de esta raza, me va a querer robar, ¿no? Y luego está la discriminación por error, que se aprecia, o sea, que tú dices, esa persona tiene unos rasgos de una raza que roba. Y luego resulta que es un error porque es que tiene rasgos, pero no lo es, ¿vale? Y tú los estás discriminando. Luego vamos a hablar del tema de las acciones positivas que os he comentado. Yolanda, voy justita, justita. ¿Vale? Las acciones Sin problema. positivas. No, pero que soy consciente, que lo tengo ahí.
Las acciones positivas en la conquista de la igualdad. Las características, lo importante, históricamente se decían acciones de discriminación positiva. Es decir, tú contratas a una mujer por el mero hecho de ser mujer. Esto es un debate que está en la sociedad de yo no soy una cuota, yo no quiero que me contraten por tal. Esas son las voces que son contrarias a las acciones positivas y las voces a favor en donde consideran que se necesita articular acciones positivas para que las mujeres, por ejemplo, voy a poner el caso de las mujeres, que es donde más cómoda me encuentro como motivo de discriminación, porque es el que históricamente más lo he trabajado. Dicen, bueno, no hay mujeres. Para llegar a mujeres a esa cuota de responsabilidad se necesitan acciones positivas, pero las acciones positivas siempre es en igualdad de condiciones. O sea, tú en igualdad de condiciones tienes que contratar a una mujer o al sexo menos representado, ya sea en cuotas de responsabilidad o en determinados departamentos. Personalmente os diré que son complejas. A mí no me gusta articular acciones positivas porque soy consciente de que levanta mucha ampolla y no sé hasta qué punto merece la pena la polvareda si realmente se consiguen, pero creo que son necesarias, ¿no? Por lo tanto, para poder determinarlo, y eso que cada uno decida si articula en su empresa o en su organización una acción positiva, tenemos que conocer qué es la acción positiva, ¿vale? No es una cuota per se, por ser mujer te ponen aquí, no, son las características, es que son compensatorias, es decir, no son discriminatorias. Lo que quieren es erradicar la discriminación existente previa, sin atentar contra el colectivo dominante. ¿Vale? Quiero compensar que históricamente nunca haya habido una mujer o un afroamericano no sé, en el departamento de contabilidad, ¿vale? Pues entonces lo que quiero es compensar que no haya existido. No quiero atentar contra el varón de rasgos europeos, ¿no? Otra característica muy importante es que son temporales, es decir, existen mientras que existe la discriminación. En el momento que termina la discriminación desaparecen. Es decir, si tú quieres que haya un porcentaje de mujeres en los consejos de administración, ¿vale? La paridad ya sabemos que no necesariamente es 50-50, puede ser 40-60. En el momento que se consigue, pues ya desaparece la acción positiva, ¿vale? Eso de que de per se va a estar, no. Otra característica muy importante es que son directas y específicas. Es decir, es un programa o una acción que muy concreto que se dirige al grupo que está discriminado. Tú no puedes en una empresa decir, vamos a contratar más mujeres, no, o vamos a contratar afroamericanos, no. Voy a contratar en tal departamento previamente que he hecho un diagnóstico o un autodiagnóstico como el que tenéis vosotros, que por eso lo veo tan interesante. ¿Vale? Están legitimadas, es decir, podéis articular en vuestras empresas acciones positivas. Legalmente están legitimadas por la Constitución. La Constitución española, el artículo 9.2, dice que tenemos que promover para alcanzar la famosa igualdad real, no quedarnos en una igualdad formal. La ley de igualdad también las consagra y la ley la 15, la ley que estamos hablando ahora, también las consagra y la ley LGTBI también, el estatuto también lo consagra y luego pues el padre de las acciones positivas es un tal Lester Thurow que fue asesor financiero del presidente Johnson de los Estados Unidos y las creó para el colectivo afroamericano. Luego se ha extrapolado mucho al colectivo, al tema de la discriminación por sexo, pero el origen estaba allí. Vamos a ver los conceptos clave. En relación con el sexo tenemos el patriarcado, que es ese modelo social preconcebido para las mujeres y los hombres, en donde la masculinidad y la feminidad son construcciones estereotipadas, como por ejemplo que los varones son los protectores de la familia y las mujeres son las cuidadoras en la familia. Este es un sesgo inconsciente en donde consideramos que el hombre es el cabeza de familia, es el que tiene que aportar. De hecho, bueno, pues hubo un ejemplo en Europa en la crisis del 2007
se incrementó mucho la depresión en los varones y el índice de suicidios. ¿Por qué? Pues porque ellos no fueron ellos fueron al paro. Cuando hubo tal crisis laboral, la mujer se fue a su lenteja y a cuidar a sus niños. Pues bueno, pues voy a ser la cuidadora, que es mi papel. Mientras que el varón estaba descolocado en paro, un hombre en paro, pues no encontraba su nicho y por lo tanto, estas construcciones estereotipadas, aunque históricamente o a grandes rasgos, ¿no? La gran perjudicada es la mujer, pero el varón también está perjudicado, ¿no? O sea, sabemos que el hombre, eso de que los niños ya no lloran, eso ya sabemos que es un estereotipo que está superado. Los niños pueden llorar y demás, pero el tema de la protección del varón todavía no está superado. Según es una discriminación indirecta, según Europa, importante. Esto da lugar a un concepto de las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Es innata o es aprendida? El hombre, antiguamente la masculinidad era el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, o algo así, o peludo, no me acuerdo. Ahora tenemos la masculinidad Ronaldo, y van todos los críos con el pelo cortado, con el no sé qué. Estamos hablando a nivel estético, ¿vale? Pero el concepto de masculinidad, el hombre con las depilaciones láser y tal, ha cambiado mucho. Por lo menos yo, que soy de generaciones anteriores, lo veo, ¿no? Los roles de género, ¿qué son? Son construcciones sociales inconscientes e involuntarios que dan lugar a los estereotipos de género. Por ejemplo, en los varones el ejercicio de la fuerza física está socialmente aceptado, mientras que en las mujeres lo que está aceptado es la fuerza verbal. Yo esto no lo entendía, esto era una estadística europea, y yo aluciné, yo no digo, yo esto cómo es, y es cierto pensarlo, ¿vale? Y eso lo dejo para que hagáis una reflexión. Un hombre chillar es mucho más violento que una mujer. Las mujeres nos permiten chillar. Podemos, en la calle tú ves a dos mujeres chillarse y no te resulta violento porque es como que está permitido. Mientras que dos hombres chillando sí que es más violento. Yo luego me di cuenta que sí, pero bueno, ahí lo dejo. La socialización de género es un proceso de aprendizaje por el cual vamos interiorizando estos roles y estos estereotipos de género, ¿vale? La socialización de género es la culpable de estos sesgos inconscientes de los que nos va a hablar Yolanda, dentro del ámbito laboral, ¿no? O sea, todo esto es el marco para que Yolanda luego nos pueda hablar de estos sesgos inconscientes que ocurren a nivel laboral y cómo podemos superarlos. Y la perspectiva de género es la clave para superar estos sesgos inconscientes. La perspectiva de género dentro en el tema de mujer, en el caso de vuestra herramienta, pues con respecto a la mujer será la perspectiva de género y la otra es una perspectiva intergeneracional, si es por edad o de integración, ¿no? En relación con el colectivo LGTBI, y ya termino, tenemos identidad sexual, es decir, cómo me identifico yo, independientemente de mi sexo biológico. Es decir, yo me identifico, yo soy nazco con pene y tengo mi barba, pero yo me identifico con las mujeres. Me pongo ¿cómo era este, no? El que cantaba de Eurovisión, no me acuerdo, es de Israel, que llevaba Conchita, barba. Conchita, es Conchita. verdad. Conchita, iba a decir Maricar. Bueno, pues Conchita se identificaba como una mujer. Con independencia de que tuviera pene o no, que lo desconocemos, ¿no? Y no viene al caso. La expresión de género es cómo me manifiesto yo, ya sea de forma normativa o no normativa. La normativa es el hombre tiene barba y pene, y la mujer tiene pecho, vagina y no tiene vello en la cara, no lo sé. Vale, esa es la normativa. La normativa es que yo, pues Conchita, pues yo tengo vagina, pero tengo barba y tal cual. Bueno, esa es la expresión de género. La orientación sexual es el tipo de atracción que de la persona que a ti te resulte atraída físicamente, ¿no? Y luego otro concepto importante, y ya termino, el sexilio. El sexilio a mí me resultó muy triste. Se incorpora en la ley LGTBI, pero no en la ley 15 de igualdad integral, sino se trabaja específicamente la del colectivo LGTBI,
que esto le ocurrió a la Veneno, que le salió en la película de los Javis, ¿no? Que tienes que abandonar, o sea, tu pueblo. Esto ocurre también en barrios dentro de ciudades, ¿no? Porque, o sea, toda la vida en los pueblos estaba el tontico y el maricón, ¿no? Entonces, pues ese pobre tenía que abandonar su pueblo, su barrio, porque él estaba estigmatizado, ¿no? Por su condición. Y he cumplido, nada, me he explayado un poco más, 5 minutos más. Muchas gracias. No, muchas gracias, Ana. Y al final te has Dejo, extendido un poco más, pero ya has avanzado muchas cosas que también queríamos ver, ¿no? Entonces no hay ningún problema en eso. Eh, dejo de com- compartir para que tú puedas compartir vuestra exacto. maravillosa herramienta. Sí, perfecto. ¿Veis, no? Entiendo. Bueno, primero de todo, gracias, Ana, por eso, por exponernos y resumirnos, ¿no? Toda esta parte más legal y técnica que a muchos se nos puede escapar, ¿no? Y bueno, ya creo que todos conocéis la Fundación Salud y Comunidad, que es donde estamos organizando el webinar, que tenemos un compromiso a nivel social, trabajamos en muchas áreas distintas, pero sí que desde el área más laboral, ¿no? Que gestionamos distintos programas orientados mucho en la parte de sensibilización empresarial, ¿no? Pues para poder acompañar a las empresas, pues a promover estas actitudes más inclusivas y no discriminatorias, como tú ya has comentado, muchas acciones que se pueden hacer, ¿no? Pues en sus políticas, acciones y estrategias. Nosotros creemos, ¿no? Pues que las organizaciones y todas las partes involucradas son realmente agentes principales de cambio en nuestra sociedad. Y como todas las partes involucradas, al final somos todas las personas, ¿no? Entonces es de vital importancia, ¿no? El que todas y todos nos podamos comprometer en despertar esos sesgos inconscientes que tú ya has ido comentando, ¿no? Que al final, ¿qué son estos sesgos inconscientes? Son esos prejuicios o estereotipos automáticos, ¿no? Que afectan en, pues eso, nuestras percepciones, decisiones y que todos y todas tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces culpamos que si las empresas están discriminando, pero al final las empresas están compuestas por su plantilla, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que es el compromiso de todos y todas, realmente de poner en conciencia, ¿no? Estos sesgos que nos condicionan y nos hacen pues ver el mundo de cómo lo vemos, ¿no? Que tú ya has anticipado antes pues en la discriminación, por ejemplo, de asociación, ¿no? Tú ya asocias que una persona porque es de origen X o por X discriminación al final, ¿no? Actuar de una manera o le asocias ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí es un trabajo de todos y todas realmente en trabajar en estos sesgos inconscientes para como destruirlos, ¿no? Y en eso trabajamos como mucho desde el programa. Eh, Antes de ir un poco a cómo estabas trabajando esto desde el programa, ¿no? En la herramienta que hemos creado, también queríamos poner un poco ejemplos en el entorno laboral de estos principales motivos de discriminación, que tú ya has comentado mucho, por eso digo que ya hemos avanzado bastante en esta parte. Sí que nuestra idea ahora era exponer un poco pues, de cada principal motivo de discriminación, que actualmente hay 12, pero sí que la cláusula sigue abierta, como ya has comentado, ver un poco, ¿no? Entonces aquí si queréis también podéis participar, podéis activar el micro para ver un poco si todos y todas nos quedan claro pues estos principales motivos y cómo se pueden ver reflejados, ¿no? Por ejemplo, sexo. Empiezo yo con este mismo, por ejemplo, que creo es más evidente, y ya Ana, tú ya lo has expuesto, ¿no? El que podía ser un ejemplo, la brecha salarial que decías, ¿no? Antes, uno sea un hombre y una mujer, misma responsabilidad, mismo cargo, y que el hombre, pues, perciba más salario, sea en modo compensación o como sea, pero que perciba más salario. Y a lo mejor porque se asocia a que tiene más cargas familiar o por la justificación que pueda dar la empresa o por el histórico que sea, ¿no? Entonces, eso sería una discriminación por sexo en el entorno laboral por origen y etnia. No sé si alguien quiere exponer algún ejemplo que haya vivido o que sepáis que alguna empresa lo pueda hacer o puede ser participativo o sigo yo misma, lo que queráis. ¿Alguien quiere compartir? O no sé si el chat alguien está escribiendo porque no veo, pero bueno. Bueno, origen y etnia, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Una persona trabajadora que es de origen árabe y su empresa pues no quiere que se implique esta persona en un proyecto porque tienen que hablar con clientes distintos, ¿no? O sea, la empresa no
permite participar a Karim en este caso en un proyecto porque tiene que hablar con clientes internacionales y que cuidado con la imagen que pueda dar nuestra empresa, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay unos prejuicios completamente aparte de lo que pensarán los clientes, ¿no? Que ya evidencia que piensan la misma empresa sobre eso, ¿no? Por discapacidad, ¿no? Por discapacidad, pues por ejemplo, una trabajadora que tiene una necesidad especial, en este caso, pues visual, por ejemplo, ¿no? Y la empresa no le está adaptando cuando perfectamente podría adaptar, pues un software en este caso, o su puesto, y eso hace que ella no pueda rendir tanto y que luego podría acabar pues con un despido o con decir que no está rindiendo lo suficiente. Si la empresa puede adaptar la posición y no le cuesta en sí poderla adaptar, pues eso sería construir un entorno inclusivo, ¿no? En la parte de discapacidad. Por edad, también has comentado, Ana, ¿no? El concepto de edadismo, que creo que cada vez se está hablando más, ¿no? Pues un ejemplo, pues una persona de 52 años que tiene un rendimiento pues excelente, pero no se lo considera para promocionar porque desde la empresa se considera que quieren que haya aire pues fresco, sangre nueva, ¿no? Como se expone aquí, para liderar el departamento o X, ¿no? Cuando al final esta persona perfectamente puede pues promocionar y seguro que lo haría excelente, ¿no? Y lo mismo en contrataciones, ¿eh? Que a veces, y lo vemos desde la fundación, ¿no? Empresas que te dicen, vale, pero que menos de 40 años o menos de 45 o alguien muy joven, cuando al final no está justificado en ningún caso por el Y trabajo en sí también, o por las Yolanda, tareas. y también la gente joven estáis discriminadas, ¿eh? Total, sí, sí, aquí era un edadismo desde senior, pero lo mismo en gente joven, ¿no? Alguien con experiencia, pero también te dicen alguien con experiencia, pero tampoco mucha, ¿no? Entonces al final también hay mucha gente que, claro, el entrar cuesta, ¿no? O Claro, sí, claro. sí, edadismo al final, bueno, y también aquí se podría unir un edadismo con mujeres, que creo que cada En vez la menos, ¿no? Por el tema de franja, no, no, embarazos. en la franja, según Europa, la franja de procreación y crianza es de los 25 a los 39, me parece, que también tiene que actualizarla porque con 25 yo creo que Sí, muy no, no pocas. estamos allí, sí, sí. No está muy actualizada la franja de europea y entonces Sí, en esa sí. franja parece ser que se contratan mucho menos mujeres también Claro, y aquí ya y sería mucho una más doble hombres. discriminación que tú ya comentabas antes, ¿no? Que sería un poco pues edad y en ese caso sexo, ¿no? O bueno, por ser mujer, ¿no? Total. Religión o creencias, ¿no? Que aquí también hay, pues puede haber mucha discriminación en ese sentido. Un ejemplo, ¿no? Pues una persona trabajadora que solicita que quiere un día libre para celebrar el Eid, que es una festividad pues del Islam, y desde la empresa se le dice que no se puede, no se le permiten, pero sí que se permite a otras personas trabajadoras pues tener días libres pues, por Nochebuena, por Jueves Santo, por festividades que en sí no son festivos en sí, o sea, oficiales, pero bueno, pues por proximidad en cuanto a religión, pues está más normalizado, ¿no? Orientación sexual. También has puesto un poco, Ana, ¿no? Por ejemplo, una persona que Perdona, es... perdona, Sí, discúlpame, es que el ejemplo que has puesto de el tema sí, religioso, el sí, anterior, sí, cuando has dicho libre un día para celebrar el Edit, ¿no? Yo sí, creo que cuando has hecho el ejemplo de Nochebuena, sí. es una fiesta nacional, entonces entiendo que eso no es, Es me Navidad. refiero, O sea, pero pero la es fiesta, el nacional, festivo es es decir, Navidad, pero la Nochebuena pero, en sí no. perdona, pero es nacional, o sea, es un festivo a No, nivel nacional, ¿no? Nochebuena no es festiva. No Y es Jueves festiva a nivel Santo. nacional. El Ah, Jueves Santo no, 24 perdón, depende el de... día de festivo. Navidad quería decir. Claro, claro. Por eso el ejemplo Nochebuena. Ah, vale, 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 es que no he entendido así, digo, no lo he visto yo Claro. esto claro. Vale, Claro, muy bien. de hecho, cuando hicimos este ejemplo pensamos en Navidad y por eso lo cambiamos. Ah, O por sea eso me que extraña, digo, es que me he liado ahí y luego, de sí, todas maneras, tendría que respetársele a él o a esa mujer o al hombre el día libre por pertenecer, o sea, por ser, o sea, por tener la religión perteneciente al Islam, ¿no? Entiendo que tendría que hacerlo la empresa, ¿no? bueno, sería tener políticas inclusivas en cuanto a la religión. O sea, ¿por qué le permites a una persona que a lo mejor se pida el día 24 y Claro, no que no se pida efectivamente. el día que esa persona quiera? Claro, efectivamente. Muy bien. Que bueno, Vale, que perfecto.
aquí también, Ana, a lo mejor lo dirás tú, pero por ejemplo, mujeres con velo, que a veces también lo vemos eso, no sé si está más vinculado a origen o también a religión, pero yo lo veo muy en religión, ¿no? Y a veces aquí también encontramos, bueno, dilemas o conflictos en cuanto a procesos de selección o que mismas mujeres te piden, ¿tengo que llevar el velo o no? Bueno, es todo un tema que entiendo que también sería a nivel de religión, ¿no? No Es, lo a ver, sé, el tema, claro, el No, yo, le velo. pido a Ana, que es la ah, experta técnica, que por eso está aquí. bueno, No, no, yo, no, no, habla, dilo, Ana. perdona. No, no, yo no, dilo tú. No, yo que yo he trabajado en ambientes, he trabajado en empresas internacionales. Bueno, he trabajado en el extranjero, en Europa, como más de uno que atienda esta reunión también. Y las mujeres que iban con velo, me refiero, no es tema religioso, es a lo mejor muchas veces es ya parte de su cultura, entonces Claro. no tiene que ser ningún motivo de discriminación, me refiero. No sé. Sí. Y aquí en España yo creo que, bueno, yo creo que lo que es en la zona en donde vivimos nosotros principalmente, más todavía, porque tenemos muchas mujeres de terceras generaciones que siguen llevando el velo, que viven aquí en Cartagena y bueno, y a mí me parece que tenerlo como motivo de discriminación me parece una pasada, vamos, no sé. Bueno, en Si eso Barcelona yo lo he existe, vivido, ¿eh? Y lo he visto. Y a mí ¿ah? decirme empresas en un proceso de selección que mejor que no lleven el velo en el proceso de selección, o sea, en una ¡Guau! entrevista. Me A mí parece eso una me lo han pasada. dicho. Y real. Si os parece, avanzamos porque vamos un poco justos. Sí, La idea era perdona. ver un poco ejemplos en la parte laboral de, es que era para cumplir un poco la hora, que sé que todos pues, tenéis seguro mil otras cosas. Cualquier cosa os podemos compartir también Sí, la pero esto presentación. lo consideramos muy interesante. Por eso te Y estamos sí, robando tiempo. no, no, es perfecto. De hecho, podemos compartir la presentación o lo podemos hablar también en privado, sino después cuando nos quedamos un poco a hacer reflexión y todo. La idea era eso, poder ver un poco casos reales en las empresas que se podría evidenciar estos motivos, ¿no? Orientación sexual que comentábamos, ¿no? Pues una persona, por ejemplo, que es abiertamente homosexual y que pues no se le presenta en un proyecto porque tiene que ver también, pues lo mismo que antes que decíamos, ¿no? Pues con un cliente porque a ver, hay que pensar al cliente o por imagen o pues eso pasa también, ¿no? Que yo creo que cada vez menos y que estamos haciendo mucho trabajo, pero que todavía queda mucho, ¿no? O incluso en procesos de selección también y todo. Enfermedad o condición de salud, pues también que el tener una enfermedad a una persona le puede condicionar en este caso, ¿no? Que decía que tenía una persona que tiene, padece esclerosis múltiple y que tiene que ausentarse ciertos días. Pues, jolín, que la empresa, en vez de acompañar a esta persona, pues a lo mejor le diga que no está asumiendo su rendimiento, bueno, pues hacer una reflexión, adaptación del puesto o ver un poco qué se puede hacer para acompañarla en este proceso, ¿no? Siempre y cuando pues, su rendimiento, cuando esté cumpliendo, ¿no? Eh, Estado serológico y predisposición genética a sufrir patologías. Por ejemplo, en un caso que vimos, ¿no? Que podía ser de una persona que es, bueno, VIH positiva y confidencialmente lo puede comentar con recursos humanos, una persona responsable al final lo sabe y eso condiciona a que a lo mejor no se le tenga en cuenta para alguna actividad o estamos poniendo al final ejemplos de cómo podrían evidenciarse estos casos de discriminación, ¿vale? Que al final aquí hay infinitos posibles casos, ¿no? Para entender un poco de qué nos estamos refiriendo para cada uno de estos motivos. Identidad sexual, antes Ana ya lo ha comentado, ¿no? Pues una persona transgénero, pues lo mismo, a lo mejor no involucrar a una persona en que sea un puesto muy visible por lo que puedan pensar las personas, ¿no? Pues que al final es un gran tema que Ana hablabas antes, ¿no? De colectivo LGTBIQ+, y bueno, expresión de género, ¿no? Que es distinto. Al final, expresión de género es como, de alguna manera, pues en este caso, ¿no? Clara, que ella pues decide que se quiere vestir un día de hombre y un día de mujer, ¿no? O sea, asociado a lo que es vestirse de hombre y de mujer. Y desde la empresa pues se le exige que tenga que vestir a lo que se entiende como vestirse de hombre o vestir de mujer y no que pueda ir cambiando, ¿no? Entonces, eso sería un motivo de discriminación vinculada a la expresión de género, ¿no? Por lengua
Por ejemplo, en este caso real, ¿no? Una empresa hace poco nos dijo que están haciendo un proceso de selección de teleoperador, teleoperadora, que buscaban a alguien que hablara castellano, pero que si era de fuera, que no se notara. Pero bueno, que si era italiano o europeo de fuera, no pasaba nada en ese sentido, pero que si era de Latinoamérica, no la podrían valorar a la persona en el proceso de selección. Claro, aquí nos quedamos, o sea, no recordará el nombre exacto, bueno, que era como por el acento que tenga o sea, una discriminación por acento y al final estás por origen, ¿no? Y eso, al hablar con la empresa, no lo justificaron porque tiene un estudio hecho en verdad de que saben que si una persona de teleoperador, teleoperadora llama y es de origen latino, la duración de la llamada es inferior a si es de otro origen. O sea que al final también aquí evidencia que la discriminación ya viene por la misma sociedad, que es lo que ya hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, que al final la empresa lo sigue potenciando de alguna manera. Eso sería una discriminación por lengua, ¿no? Situación socioeconómica, pues por ejemplo, una empresa que tiene una persona con un rendimiento pues excelente, pero que no tiene una educación universitaria. Entonces, no le ofrece otra formación, que esa formación a lo mejor sería para promocionar, porque dicen que es necesaria tener la carrera universitaria cuando realmente nada lo justifica. Pues eso al final sería podría ser una discriminación por sus orígenes, que han podido ser desde una situación de más vulnerabilidad o de un entorno socioeconómico más desfavorecido. Entonces, esos serían un Eh, poco ejemplos en el entorno laboral. Sí, Yolanda, sí. No, que lo digo por contextualizar. Ahí, Alejandro está escribiendo en el chat, ¿vale? En relación a esto último que estabas comentando, nos dice que él estuvo en una ONG, ¿vale? Que en este caso no hace mención de la misma, como es obvio, ¿vale? Que a la persona trans, en este caso trans, era argelina y seropositiva, siendo una histórica de la entidad y un ejemplo de activismo, la tuvieron en el turno de noche por décadas. Hasta que se murió. pues eso aparte sería una discriminación interseccional, que ya antes, ¿no? También podría ser porque se unirían allí distintos tipos de discriminaciones, que antes ya comentaba que aparte no era la suma, ¿no? Sí, total. Total, y es injustificado, ¿no? Que esa persona pues, tenía un rendimiento perfecto, se le habría podido cambiar el turno o lo que sea y no se le permitió. Total, si os parezco, avanzo explicando un poco la herramienta y luego Y hacemos turno de hay palabras o... vale, hay una de Arthur, tiene levantada la mano, no sé Dale, si... Sí, decimos, sí. bueno, yo quería aportar un par de cosas. Una, relacionada con el sexo y hace referencia a que viene impuesta la discriminación actualmente. En los consejos de administración se están cogiendo mujeres para coger el ratio de 50%, 50% y no tanto no va tanto por meritocracia, sino por una imposición de la ley, ¿no? Y esto Acciones pues positivas también que comentaba Ana antes, ¿no? sí, Entiendo. me Eso. sorprende. Lo que quería decir es que muchas de estas historias que estamos explicando son temas que chocan con la cultura que tenemos en España después de una dictadura, después de donde venimos y donde estamos aún. Si a algunos de nosotros, me incluyo, me hacen contratar a alguna persona, yo primero sería el que, sin querer, caería seguro en cosas de estas. ¿Por qué? Porque, puedo decir, la cultura está tan arraigada y es tan generacional. Hace falta tiempo, darle tiempo al tiempo, que creo que se está avanzando bien, pero que son temas muy culturales. Porque luego está el tema del edadismo. Claro, el otro día estaba hablando yo con un médico que tiene 77 años y me decía, hostia, si igual tú y yo nos tenemos que meter en el tema senior en esta fundación con gente joven, que son los que no cogen, ni seniors ni jóvenes. Jóvenes porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque si no les dan un trabajo nunca la tendrán, lógicamente, es obvio. Y un senior porque, bueno, porque da miedo, ¿no? Y en cambio los más sabios normalmente son los seniors y los que empujan más son los jóvenes, ¿no? Por tanto, aquí también teníamos otro tema, ¿no? Y luego el tema de la discapacidad, de los problemas de enfermedades, yo creo que también es un tema cultural. Las empresas normalmente, y yo no sé si yo haría lo mismo, están pensadas para plantillas ongoing, ¿no? Es decir, normal, y que la rueda gire, pero cuando hay un caso, yo por ejemplo, que sabéis que tengo discapacidad, tengo el problema ese, ¿no? No solo de encaje en una empresa, sino que la ley me ampara a no trabajar y entonces tiene que haber un proceso de transición desde que lo comunico hasta que yo me voy con la correspondiente discapacidad declarada, pues para ser capaz con la empresa de tener un acompañamiento y de ocupar sitios pues que se amolden más a mí, no yo a ellos, ¿no? Es un poco al revés.
cuando tú estás en una empresa te tienes que amoldar y adaptar, y cuando estás enfermo te tiene que adaptar la empresa a ti, ¿no? Eso lo quería decir, pero sobre todo el tema cultural. El tema cultural creo que es muy importante tenerlo claro en todo lo que es el ataque transversal que estamos haciendo a la no discriminación, nada más. Total. Gracias, Artur, por todas las reflexiones y todo. Y hacer un poco eso que tú dices, es muy difícil. Todas tenemos sesgos inconscientes, ¿no? Y que cumplir con todo esto es difícil porque está todo muy arraigado a nuestra cultura, educación, a todo, ¿no? Entonces, por eso también desde el programa Perseo, hemos creado la herramienta de autodiagnóstico, ¿vale? Que es una herramienta de autodiagnóstico en las empresas, en la cual lo que buscamos es un poco, pues, acompañar a las empresas en realmente detectar cuál es su salud laboral en base a la, pues, discriminación y a la inclusión, ¿no? En sus políticas, en su estrategia y también en su misma plantilla. Entonces, lo que estamos haciendo, que ya han participado algunas empresas, ¿no? Es pasar un cuestionario a una persona referente de la empresa, haciéndole un seguido de preguntas vinculados a sus políticas, estrategias, a entender también a entender la radiografía de su plantilla, ¿no? De cómo está compuesta y todo, y también estas políticas y estrategias en base a inclusión y discriminación en las diferentes áreas, ¿no? Tanto en formación, en promoción, en selección, en despidos, bajas, un poco en todo, y luego también pasar un cuestionario a o toda la plantilla o a un porcentaje significativo para realmente poder entender también la plantilla cómo percibe la empresa, ¿no? O si se han vivido situaciones de discriminación entre compañeros, compañeras o superiores o lo que sea, ¿no? Entonces, a través de estos cuestionarios pasamos un informe posterior a las empresas donde con un seguido de, bueno, pues reflexiones, consejos que las empresas pueden coger o no para realmente, pues, aplicar o mejoras o revisión o seguir como lo están haciendo, pero para que tengan realmente una foto de realmente cómo está la empresa en base a la discriminación y la inclusión. Que al final no deja de ser también la visión y mirada de todas las personas que componen la empresa, ¿no? Pero sí es cierto que la empresa como responsabilidad sí que tiene esas políticas y estrategia, ¿no? A poder asegurarlas al máximo. Y Yo entonces, creo, bueno, sí. perdona, Yolanda, yo creo que lo bueno es que aparte de tener que cumplir una ley, con la herramienta les facilitamos que la conozcan y que vean el gap que tienen las dos cosas, que conozcan una ley que mucha gente no conoce y dice, hostia, qué animal, pues no, es así. Y luego, por otro lado, qué gap tienen y qué mejoras pueden ir implementando en el tiempo para pasar de un color amarillo rojo a un color verde, ¿no? O sea, de maravilla, ¿no? O del escalado, nada más. Efectivamente, sí, sí. Y bueno, y por eso también hoy contamos con la parte de Ana, ¿no? Que es experta abogada en la parte más Sí, de la no, ley, por ¿no? supuesto. Y que nosotros también nos hemos tenido que sostener mucho con ella en esa parte más legal y técnica, que se nos pueden escapar cosas, pero sí que la idea es eso, que las empresas puedan conocer y aumentar su compromiso en No es la asegurar, ¿no? clave, Pues la la igualdad ley de es la clave, oportunidades. totalmente. Y también el que toda la plantilla y la misma empresa, pues a través de estos cuestionarios, reflexione un poco pues, de sus sesgos inconscientes, ¿no? Que también a la plantilla le sirva. Ostras, la empresa está comprometida en estos temas, en esta ley, y que las mismas personas también se cuestionen, ¿no? Y luego también, al final bueno, el año que viene ya haremos un estudio también con todas las empresas que habéis participado y participaréis para pues, poder tener una visión más macro un poco de la situación de las empresas en el tema de discriminación y de igualdad. Y si también en ese informe, pues también poner un poco por grados del compromiso, ¿no? Puntuar un poco a las empresas si estás más o menos comprometida y Sí, si el en la sentido de que discriminación lo y la que no se mide, inclusión. lo que no se mide no mejora, dicen, ¿no? Nada más que por Sí, eso. sí, sí, sí. Y nos siento porque nos hemos alargado 8 minutos un poco de lo que era esperado. Si, bueno, tenéis todos contacto con alguno de nosotros de Perseo, pero bueno, que si queréis participar o tener más información en esta herramienta o en cualquier otra actuación que hacemos desde el programa, nos escribís o a este correo o al que tengáis de referente y lo vemos. E igualmente ahora también turno bueno, de reflexión, de dudas, de preguntas a Ana o a todo en general que queremos también saber un poco pues, vuestra opinión, si en la empresa que estáis, creéis que realmente está comprometida pues, con la inclusión de todas las personas o no. ¿Cómo valoráis un poco el webinar que hemos hecho con también vuestra realidad, foto ahora mismo? Nadie se anima a dar ninguna.
Bueno, Venga, sí, yo también... me animo yo, me animo yo. Vale, gracias, Rachel. No, la verdad es que ha sido súper interesante, aprendes mucho y a mí lo que me ha servido realmente es para darte cuenta que realmente sí que hay discriminación, que lo normalizas, ves, piensas que no, pero sobre todo esta parte inconsciente, ¿no? Que hay de discriminación en las empresas. Es lo que bueno, a mí me ha hecho reflexionar y darme cuenta de estos aspectos. Muchas gracias, Rachel. Y sí, sí, al final el reflejo del entorno laboral también es el de la sociedad misma, ¿no? Entonces aquí tenemos trabajo todas y todos, como ya comentábamos. Entonces, total. Sí, y creo que también uno de los principales problemas es que antes lo comentaba, no me acuerdo de la persona, bueno, la parte cultural, ¿no? Que los trabajos que están como asociados más al género femenino están como peor reconocidos. Y esto también, pues Sí. claro, a la hora del salario se ve reflejado. No es Pero tanto es que, por Claro. perdona, Rachel, soy yo el que está hablando de Sí, esto. Y Artur, es un es tema que verdad, viene rezo. de cuando tenemos nuestros hijos. Cuando tenemos nuestros hijos es aquello que a una niña le das una muñeca y a un niño un balón de fútbol, ¿no? Es muy bestia. Pero es que viene de ahí, viene de ahí. Las tareas de la casa y todo, ¿no? El reparto cuando empieza. Quieras o no, aún cuesta, aún estamos lejos, yo creo. En general, culturalmente, de admitir que somos iguales, porque quizás porque no lo somos 100%, ¿no? Yo creo que no lo somos 100%, pero no tiene que haber una relación tan bestia como la que hay ahora, por supuesto. Bueno, como decía Ana, es que no somos iguales, entonces también aceptar eso, pero eso no es por buscar la equidad Implica. dentro de que no somos iguales, ¿no? O sea, está bien Una cosa cambiar es la esa mirada. diferencia, claro, diferencia y otra cosa es discriminación. Claro, No hay que, la diferencia no implica discriminación. sí. Somos Claro, pero yo lo diferentes. que me refería es que culturalmente las profesiones asociadas al género femenino están peor valoradas económicamente. Sí, sí. Sí, Sí, Entonces, este claro. trabajo, ¿desde dónde se tiene que hacer? Para bueno, que también desde las un... formaciones, ¿no? O sea, desde inspirar desde pequeños a que no desde la dirección son los hombres o en todos los trabajos, ¿no? Romper un poco con los estereotipos de trabajos. Recuerdo un proyecto que es Inspiring Girls, que va a los colegios y entra un bombero, entra un médico, entra tal, todos como disfrazados que no se les ve y todos se quitan como la capa y al final son mujeres todas, ¿no? Sí. Entonces... Yo creo que también va un poco desde la educación y desde los referentes, ¿no? Y también las Claro. Sí, empresas a totalmente de comprometerse acuerdo. con lo que decíamos antes de las condiciones postsalariales de operario de fábrica, operaria de limpieza que Pero todo comentábamos eso es antes. Pues, cultural, yo creo, Yolanda. Al final, cuando cambie la cultura, por ejemplo, hay cosas que son chocantes, es porque cualquier profesión históricamente feminizada, como es la cocina y La la, y la, limpieza, co- la limpieza, la el- limpieza. no, la limpieza sigue siendo femenina, pero por ejemplo, la cocina, en el Vale. momento que se mercantiliza, en el momento que se recibe un sueldo por realizar esa tarea, se masculiniza. O sea, hay mujeres cocineras, pero los grandes chefs son los chefs son varones. hombres, no, no, sí, sí, es que... Pero obvio. ellos, ¿y ellos qué dicen? Ay, yo es que en los fogones con mi abuela haciendo la lenteja. Y los grandes modistas son hombres. También hay alguna mujer, pero muy poco. Entonces, en el momento que se feminiza, se mercantiliza, en el momento que se cobra por realizar esa tarea, es cuando se va a manos de hombres. Luego está el síndrome de la impostora, que la mujer tampoco quiere romper el techo de cristal o la pared de cristal, etcétera. Es cultural, yo creo, Sí, Sí, yo y ¿no? como lento, que decía al final todo cambio que el cultural, tema, que los cambios no pueden ser de golpe, tiene que ser un tema Lo que pasa, sistemático, claro, lo que sistemático. pasa que, claro, por eso la discriminación indirecta, por eso dice Europa que hay que poner el foco en la discriminación indirecta, porque si lo dejamos que fluya con su propia naturaleza, vamos a tardar ciento y pico años. Pero si hacemos algo Estoy de como acuerdo. la acción positiva, sensibilizaciones, podemos conseguir esa igualdad real antes. sí, sí, Pero por otro, forzándolo de alguna manera un poco, pero es por que es la otro ya han manera. metido una ley que es de obligado cumplimiento con unas sanciones bestiales que saben, hoy digo yo que no se va a cumplir y tú y el otro. O sea, hemos pasado en el extremo al otro. No puedes no hacer nada, no, porque entonces tardaríamos entre 150 o 200 años. Pero Sí, hostia, no sí, sé si vale la pena poner una ley tan rígida y de obligado cumplimiento para mañana. No, no, no. sí, sí.
No tengo La claro, ley no lo sé, no lo sé. Yo creo que es un tema de reflexión y de debate. No. También Creo está que bien tenga- que la plantilla de las empresas conozcan la existencia de esta ley, conozcan que si ellos detectan casos de discriminación lo puedan denunciar. Por eso a veces también está bien el cuestionario, ¿no? Porque te sirve de reflexión sobre tus propios secos inconscientes y de reflexión sobre el entorno laboral en el que tú estás. Y Eso es muy importante, te permiten es muy decir, importante oye, porque ellos mismos, claro, ellos mismos a lo normalizamos mejor ni lo algo saben. que no es correcto y que además se está informando de que hay una ley que dice que no es correcto y que se puede sancionar, ¿no? Pero el problema es que lo tenemos muy normalizado. Claro, y todavía no se empezó a sancionar, pero el día que se Sí, empiece a sancionar, las sí, empresas van a correr. Ahora mismo, No, pues ni claro, los como jueces todo, ni la como inspección de todo. trabajo, claro, claro. Hasta que no claro. hay dinero de por medio no se ve la situación. Si os parece, dejo de grabar, dejamos aquí la sesión webinar. No sé si hay alguna duda más o comentario antes de cerrar. Os pasaremos el cuestionario de valoración y también la herramienta para que podáis tener un poco más de información de cómo poder participar y nos vemos a la próxima. Venga, pues nada, Dejo de grabar. sigues. Venga. Muchas gracias. Adiós. Un Muchísimas saludo.